vamos a elaborar nuestra tabla. A esta tabla le llamamos una tabla de doble entrada, ¿sí? Porque hay una variable por un lado y otra variable por otro lado. Bien, vamos nosotros calculando, fíjense que estos valores que están, los valores iniciales, estos datos acá, los iniciales, en realidad son los datos obtenidos a través de la recopilación de los datos, ¿no? Son datos de campo. Entonces, para nosotros estos datos iniciales, todos estos que ven acá, serían nuestra frecuencia observada. Y entre paréntesis, vamos a ir en cada una de las celdas, vamos a ir colocando nuestras frecuencias esperadas. Para ello, primero, antes de realizar el cálculo de las frecuencias esperadas, vamos a generar para cada fila y para cada columna las sumatorias. Y obviamente donde la sumatoria de todas las filas o la sumatoria de todas las columnas van a coincidir, en este caso 945. Decía, vamos generando las frecuencias esperadas, las cuales para separarlas e identificarlas de las esperadas, vamos a colocar entre paréntesis. ¿Cómo calculamos cada una de estas frecuencias esperadas para cada una de las celdas? A través de esta relación, que nos dice que esa frecuencia esperada para cada celda es igual al total de la fila por el total de la columna sobre el total de los totales. Por ejemplo, a ver, para esta primera celda donde cruza excelente con interino, el total de la fila, si están con la calculadora, por favor, para que lo puedan verificar, 143 es el total de la fila, el total de la columna, que es 220, ¿no? La multiplicación de ambos, total de fila por total de columna, 143 por 220, dividido entre el total de totales, 945. Eso no va a generar, eso no va a generar una frecuencia esperada de 33, si lo pueden verificar, por favor. Sí, ingeniero, solo. Hacemos lo mismo para toda la tabla completa. Para este siguiente valor sería exactamente lo mismo. El total de la fila, que es 143, por el total de la columna, que es 134, dividido entre 945, eso nos va a generar la frecuencia esperada de esta celda, que es 3541. ¿Sí? Y de la misma manera vamos procediendo para todas las celdas, encontrando en cada una de ellas, y lo vamos a colocar entre paréntesis, le decía, con el objeto de poder diferenciar de las frecuencias observadas. Todos estos valores que estamos obteniendo el producto del total de la fila por el total de la columna, dividido entre el total de los totales, y que aquí lo estamos colocando entre paréntesis, será para nosotras las frecuencias esperadas. Muy bien. Entonces, fíjense, en este cuadro tenemos todas las frecuencias observadas y tenemos todas las frecuencias esperadas. Y algo importante antes de continuar, recordemos que habíamos mencionado que todas las frecuencias esperadas deben ser siempre mayor a 5, ¿no? Vemos que todas las frecuencias esperadas, todas son mayores a 5. De no ser así, podríamos fusionar dos categorías, ya sea por filas o por columnas, como usted lo vea más conveniente. ¿Sí? Debemos asegurarnos que todas las frecuencias esperadas sean mayores a 5. Una vez hemos hecho esto, procedamos a calcular los dos estadísticos que necesitamos. La fórmula para el estadístico de prueba sigue siendo la misma fórmula con la cual hemos venido trabajando, ¿no? La sumatoria de la frecuencia observada menos frecuencia esperada. Esto al cuadrado sobre frecuencia esperada. Entonces, ¿cuántas frecuencias observadas tenemos, chicos, en total? Es una tabla de 6 filas y 4 columnas, 24, ¿no? 24 frecuencias observadas. Y tenemos también 24 frecuencias esperadas. Serían todas estas acá. Entonces, vamos a tener que aplicar 24 veces esta relación. Y la sumatoria va a ser nuestro valor de chi cuadrado. Aquí me con 24 veces. Acá, por ejemplo,
aplicamos esta relación que ya la hemos venido usando para todas las pruebas de bondad de ajuste también, ¿no? Acá tenemos en esta primer celda una frecuencia observada y una esperada. Aplicamos esta relación aquí, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? 36, que era observada, menos 33.29, esa diferencia elevada al cuadrado y luego dividido entre frecuencia esperada, dividido entre 33.29. Vamos generando esta relación. Hacemos lo mismo para cada una de las celdas, para los 24 datos que tenemos, donde se encuentra, repito, la frecuencia observada y también la frecuencia esperada. Hacemos eso para absolutamente todas las categorías, a todas las celdas, 24 veces hemos dicho porque son 24 celdas, y la sumatoria de todo esto, en este caso, nos daría 3,18, que será para nosotros nuestro estadístico de prueba, nuestro estadístico de prueba. ¿Se entiende lo que hay que hacer en esta tabla, chicos? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Ok, entonces una vez que hacemos, aplicamos esta operación para cada celda, decíamos, se suman y ese será nuestro estadístico de prueba, que será 3,18. Para calcular nuestro estadístico crítico, vamos a trabajar al 95% confianza, estaríamos hablando de aquí, ¿sí? Al 95% de confianza, con grado de libertad C-1 por, paréntesis, por favor, por R-1, donde C es la cantidad de columnas y R es la cantidad de filas. Cantidad de columnas son 4. Son 4 menos 1 va a ser 3. Cantidad de filas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Menos 1, 5. Veamos que esto también al revés parece. Pero igual, 5 por 3, 15. Nos da 15 grados de libertad. Entonces, al 95% con 15 grados de libertad, nos vamos a la tabla de chi cuadrado al 95. Recordemos que en esta tabla de chi cuadrado entramos con el complemento. Si queremos al 95, en la tabla tenemos que buscar al 5. Entonces, al 5%, ¿no? En la tabla de chi cuadrada entramos con el complemento. Ah, pero 15 grados de libertad, 15 en la otra. 5, pero 15 grados de libertad, estaríamos hablando de esto. Ok, entonces vamos bajando. 15, muy bien, y aquí 15. Bien, sería 24,99. 24,99, ¿no? Eso lo podemos redondear a 25. Exactamente. 25 grados de libertad. 20, bueno, perdón, 25, nuestro valor crítico, el valor crítico. Ahora, nuestro valor de prueba nos salió, fíjense, 3,18. ¿Este 3,18 estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Zona de aceptación. Muy bien, está en la zona de aceptación. Por lo tanto, si está en la zona de aceptación, se acepta H sub 0. Se acepta H sub 0. Existe suficiente evidencia para indicar que las variables de evaluación académica que se ha realizado por los estudiantes y la categoría a la cual pertenecen los docentes, fíjense H sub 0, que nos dice H sub 0, que son, como hemos aceptado H sub 0, las variables son independientes entre sí, son independientes, eso al 5% de significación. Es decir, que en realidad la calificación que se le ha asignado a los docentes no se ha visto afectada por la categoría o la antigüedad a la cual pertenezcan los docentes. En todo caso, la antigüedad o la categoría de los docentes no ha definido, no ha afectado a la calificación que los estudiantes le han asignado dentro de lo que es la evaluación académica. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? Bien. Perdón, y los decimales mayormente con 2. Sí, sí.
tratemos de trabajar, sí, pero tiene toda la razón. Para homogeneizar un poquito el trabajo, sobre todo aquí para encontrar el estadístico de prueba, tratemos de redondear al segundo decimal, ¿ya? Al segundo decimal, redondeado al segundo decimal. Ok. Ahora tenemos también la prueba de homogeneidad. El procedimiento para realizar la prueba de homogeneidad es exactamente igual que esto, solo que lo vamos a enfocar como prueba de homogeneidad. A ver, ¿a qué se refiere? Esta prueba nos permite verificar si la distribución entre dos variables es equitativa, si es homogénea, ¿sí? Es decir, si estas dos variables están distribuidas equitativamente, si estas dos variables son homogéneas. Si planteamos nuestras hipótesis nula y alternativa, las variables están distribuidas homogéneamente, o también se puede decir las variables están distribuidas equitativamente. Y como hipótesis alternativa, que las variables no están distribuidas homogéneamente entre sí, o que las variables no están distribuidas equitativamente entre sí. Veamos el siguiente ejercicio para la prueba de homogeneidad. Dice lo siguiente. Se desea saber si la distribución de simpatizantes por estos cuatro equipos, Bolívar, Strong y el Blooming Oriente, es equitativa en los departamentos del eje central, ¿no? Es decir, para ello se hace un levantamiento de datos a través de una encuesta y se obtienen los siguientes resultados, y que hagamos la verificación al 5%. Se ha hecho una encuesta, dice, de estos cuatro equipos de fútbol en los departamentos del eje central, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y queremos saber que en función a estos datos encontrados a través de una encuesta, seguramente, de hecho ya sabemos que esta es nuestra frecuencia observada, ¿no? Son los datos encontrados a través de una encuesta, a través de la búsqueda de la información. Queremos saber si estos datos nos pueden confirmar que ha generado que estos cuatro equipos tengan una distribución equitativa entre cada una de las categorías. Si los simpatizantes de cada uno de ellos están distribuidos equitativamente entre los departamentos. Fíjense que también se puede realizar esta prueba como homogeneidad para verificar si los datos están distribuidos equitativamente o si hay una distribución homogénea de esta categoría respecto a esta. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos planteamos nuestras hipótesis y vamos a desarrollar el ejercicio, que el procedimiento es exactamente igual que la prueba de independencia. Fíjense que de hecho nosotros tenemos acá nuestras frecuencias observadas, ¿no? 16, 32, 27, 27. Bueno, para cada una de las celdas tenemos nosotros ya nuestra frecuencia observada. Debemos ir generando para cada una de estas celdas, vamos a ir encerrándolo, nuestra frecuencia esperada. Pero fíjense que también hemos generado la sumatoria por cada categoría en las filas y hemos generado la sumatoria también por cada categoría de las columnas, ¿no? La sumatoria de las filas, pues siempre va a ser igual a la sumatoria de las columnas. Bien, vamos a través de esta relación que hemos visto hace un momento, vamos generando las frecuencias esperadas para cada celda. Fíjense, son 4 categorías en las columnas, 3 categorías en las filas, 4 por 3, 12. Son 12 celdas que tenemos. Hay 12 valores de frecuencia observada. Por lo tanto, habrá también 12 valores de frecuencia esperada. Entonces, ahí generando las frecuencias esperadas, nos dice total de la fila por el total de la columna sobre el total de los totales. Entonces, para esta primer celda, por ejemplo, dice el total de la fila, que es 102, por el total de la columna, que es 105, dividido entre el total de los totales, que es 370, y encontramos la frecuencia esperada, que sería 28,95. Si alguien quiere corroborarlo, por favor, 102 por 105 dividido entre 370, no 28,5. Para la segunda celda sería total de filas 102 por 112 dividido entre el total 370, ¿no? 30,88. Para la tercera celda, para la celda 13, si quieren, en la posición 13, si quieren verlo desde un punto de vista de álgebra, el total de filas 102
por el total de la columna 80 dividido entre el total de 370, 22,054. Y así, de esa manera, vamos generando nosotros para cada una de las celdas la frecuencia esperada correspondiente. Muy bien. Esto ha sido repetitivo, pero de todas maneras, alguna consulta, cómo vamos generando cada una de estas frecuencias esperadas. ¿No hay problema? Bien. Ok. Eh, entonces vamos, una vez que ya tenemos las frecuencias observadas y ya tenemos las frecuencias esperadas, vamos a generar nuestro estadístico de prueba. Como hemos dicho, son 4 columnas, 3 filas, son 12 valores de frecuencia observada y 12 valores de frecuencia esperada. Bien, bien, entonces, usemos esta relación, por ejemplo, para la primera celda, ¿cómo sería? Frecuencia observada menos esperada, esa diferencia al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Nuestra relación la hemos visto usando todo el capítulo anterior de bondad de ajuste. Para la primera celda sería 16, que es la frecuencia observada, menos la esperada, que es 28,95. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y dividimos entre la frecuencia esperada, que es 28,95. Y nos va a generar un valor, ¿no? Un valor. Hacemos lo mismo en cada una de las 12 celdas que tenemos y la sumatoria total, es de sumatoria total, en este caso nos da 24. 24 la sumatoria total. Bueno, ya hemos encontrado nuestro estadístico de prueba. Nuestro estadístico crítico, nuestro estadístico crítico, primero asegurarnos. Y la verdad que por lo menos la mayoría de los ejercicios va a ser, no vamos a tener ese problema de las frecuencias esperadas, pero recordemos que habíamos dicho que todas las frecuencias esperadas deben ser mayor a 5, ¿no? No hay ningún problema con eso. Muy bien, como vamos a entrar al 95%, no creo. Hay otra cosa importante. En las pruebas de independencia y homogeneidad, trabajamos siempre con una única zona de rechazo y siempre localizado al lado derecho, ¿ya? Entonces, los grados de libertad, C menos 1 por R menos 1, columna que son 4 menos 1, 3, filas, recordemos que C era el número de columnas y que R es el número de filas, R que es 3 menos 1, 2, 3 por 2, 6. Entonces, en la tabla de chi cuadrado al 95% y con 6 grados de libertad, nos vamos a la tabla de chi cuadrado, dice el 95%, pero la tabla entramos con su complemento, ¿no? En la tabla de chi cuadrado. Entramos al 5 y con 6 grados de libertad sería este valor de acá. 12, vamos a ver. Muy bien. 5 y con 6 grados de libertad. Estaríamos hablando de 12,59. Efectivamente, 12,59. Ya tenemos nuestro estadístico crítico, ¿sí? Ahora, nuestro estadístico de prueba salió 24. Chicos, este estadístico de prueba estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. 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 Muy bien, está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0. ¿Qué nos decía H sub 0? Que las variables están distribuidas equitativamente o homogéneamente. En este caso, al rechazar H sub 0, estamos rechazando esto, aceptamos H sub 1, es decir, que las variables no están distribuidas homogéneamente o que las variables no están distribuidas equitativamente, como ustedes quieran. Entonces, en este caso, decimos, al aceptar H sub 1, efectivamente, existe suficiente evidencia para indicar que las variables equipos de fútbol y departamento de origen de los simpatizantes no están distribuidas equitativamente o no están distribuidas homogéneamente, como ustedes quieran, al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos?
Bien, ¿está claro, no, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Voy a cerrar este documento de pruebas de bondad e independencia. Ya, y voy a compartir otro documento. Denme 30 segundos. Bien, ok. Aquí les estoy mostrando, vamos a entrar a ver lo que es el análisis de varianza. Y hoy día lo vamos a ver para un solo factor, ¿sí? ¿De qué se trata? Fíjense que nosotros, cuando hemos querido hacer pruebas para comparar promedios, hemos hecho pruebas, ¿no? De comparación de medias poblacionales, de promedios, para tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas. Pero esas pruebas no han permitido comparar solamente dos promedios. ¿Qué tal si lo que queremos comparar ahora son más de dos promedios? Es decir, 3, 4, 5, 6 promedios al mismo tiempo. Hay 5 máquinas envasadoras y queremos saber si tienen la misma velocidad las 5 máquinas. Entonces, de cada una de las máquinas, o 6, 7, 8 máquinas, o cualquier otro proceso industrial. Es decir, que nos queremos comparar promedios de más de dos equipos, o queremos comparar más de dos promedios, ¿sí? Para ello utilizamos nosotros el análisis de varianza. Ahora, algo importante en el análisis de varianza y en todos los análisis de varianza que vamos a realizar, fíjense que en pruebas de bondad de ajuste y en la anterior prueba de independencia, se trabaja con puro chi cuadrado. Y ahora en el capítulo de análisis de varianza, se trabaja solamente con la prueba Fisher, con la prueba Fisher. ¿Sí? Ya. Fíjense en este caso. Dice, y les decía, ahora vamos a analizar, vamos a hacer el análisis de varianza de un factor. Se desea verificar las velocidades de 5 máquinas de marcas diferentes que participan en un mismo proceso de elaboración de botellas. Y lo que nos interesa saber si tienen el mismo promedio de velocidad de fabricación en segundos, ¿no? Para ello se hacen pruebas con cada una de las máquinas arrojando los siguientes resultados. Use el 5% de significación. Fíjense, de la máquina A se obtuvieron 3, 6, 7 datos. De la máquina B, 3, 6, 8 datos. De la máquina C, 3, 6, 9 datos. De la máquina D, 3, 6, 8 datos. De la máquina E, 3, 6, 7 datos. ¿Sí? Bueno, aquí hemos hecho a propósito la sección más crítica en el sentido de que no sean de tamaños iguales. Si fueran de tamaños iguales, bueno, se facilita un poco, ¿no? Me refiero del de tamaño muestras. Bien, entonces, ¿qué se nos pide? Verificar si todas las máquinas tienen la misma velocidad, el mismo promedio de velocidad.
Entonces nos planteamos como hipótesis nula que todas las máquinas, que el promedio de A con el promedio de B, promedio de C, promedio de D y promedio de I, todos son iguales, que todos los promedios son iguales. Versus la alternativa de que sean diferentes. Es decir, basta que este alfa I, ¿qué significa? Que es la comparación de dos máquinas. Si basta que entre dos máquinas ya vea una diferencia que sea diferente a cero. Y quiere, bueno, en contrarrespuesta, la hipótesis nula, si todas las máquinas son iguales, pues no existe diferencia entre ninguna de las máquinas, ¿no? Entonces aquí nos dice, como hipótesis alternativa, que basta que una diferencia entre dos máquinas sea diferente, pues ya no tienen todas las máquinas la misma velocidad. Es decir, que tienen velocidades diferentes entre todas las máquinas, ¿no? Que vuelvo a repetir, bastaría que entre dos de ellas ya la velocidad sea diferente, pues ya no son todas iguales, ¿no? Bien, este n que colocamos acá es la cantidad total de datos. Son 39 datos en total, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? Y K es la cantidad de columnas, la cantidad de tratamientos que esta variable máquinas tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Acostumbrémonos ahora de aquí para adelante a usar la palabra tratamientos, que significa la cantidad de columnas, la cantidad de filas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando usted empecemos a ver mucho la palabra tratamiento, a partir en este capítulo de análisis de variables. Esta variable de máquinas tiene 5 tratamientos, A, B, C, D, E. Bien, nos hemos planteado nuestras hipótesis. Acá tenemos los datos. Ahora vamos a empezar a desarrollar un procedimiento de cómo llegar a determinar si aceptamos H sub 0, que estaríamos aceptando que todos los promedios son iguales, o si aceptamos H sub 1, que indica que sí existen diferencias en los promedios de velocidades de estas 5 máquinas. Para ello armamos este cuadrito primero. Voy a subir estas fotos arriba. Este cuadrito primero, ¿sí? Donde vamos a generar para cada columna los T sub I. ¿Qué son los T sub I? La sumatoria de cada columna. Sumamos los valores de cada columna, vuelvo a repetir, y encontramos estos valores de T sub I, T sub I, T sub I, T sub I, T sub I. La sumatoria de todos estos T sub I nos genera el valor T. ¿Sí? Ahora, en cada columna anotamos los N sub I. ¿Qué son los N sub I? La cantidad de datos que hay en cada tratamiento, en cada columna. No, acá hay 7 datos, son 8 datos, acá son 9 datos, aquí son 8 datos, aquí son 7 datos. ¿Ya? La sumatoria de todos los N sub I, o la cantidad de datos en cada columna, nos da 39. Hay 39 datos en total. Y aquí encontramos el promedio, fíjense, de cada columna, que sería el total de la columna, que es 521 dividido entre 7, ¿no? Este promedio. El total de la columna, 762 dividido entre 8. El total de la columna, 664 dividido entre 9. El total de la columna, 734 dividido entre 8. ¿Sí? Vamos encontrando los promedios. Y que además serán los promedios que vamos a comparar. Son los promedios de cada máquina, pero son los promedios muestrales, ¿cierto? Bien. Debemos ir generando, me voy a ir un poquito más abajo para mostrar la tabla. Aquí debemos nosotros generar la tabla NOVA. Esta tabla NOVA nos va a permitir llegar a calcular un F calculado, que es el que nosotros llamamos F de prueba. Por eso que vamos a ir calculando cada uno de estos factores para ir llenando esta tabla. Vamos a empezar. Fíjense, acá tenemos SCT, SCE y el SCT. Ahorita vamos a decir qué cosa es cada uno de ustedes. Empezaremos con el SCT, y llamamos la suma de cuadrados totales. Entonces empezaremos calculando la suma de cuadrados totales. Muy bien. Esa suma de cuadrados totales, acá tenemos su fórmula. Fíjense, tenemos la fórmula para generar la suma de cuadrados totales. Dice, atiéndanme bien en esta partecita, chicos. Es igual a la sumatoria de todos los xj al cuadrado menos c. Este c lo llamamos factor de corrección. Aquí es igual a este factor de corrección al t, que es el total de totales, que sería 3230, elevado al cuadrado dividido entre el n total, que es 29. Esto no va a ser el factor de corrección. Ya.
Pero concentrémonos en esto. Esta es la sumatoria, dice, a través de la fila, a través de las columnas, de cada uno de los XJ al cuadrado. ¿Qué son los XJ? Los XJ son cada uno de los datos que tenemos. Es decir, nos está hablando de cada uno de estos 29 datos. O, perdón, 39 datos. Cada uno de estos 39 datos. Cada uno de esos 39 datos debemos elevar al cuadrado y aplicar la sumatoria. Es decir, 73 al cuadrado más 96 al cuadrado más 71 al cuadrado más 92 al cuadrado más 78 al cuadrado. Y así vamos elevando cada uno de los 39 datos al cuadrado y aplicamos la sumatoria. Eso nos da 271.030. Ahí me detengo un ratito. ¿Se entiende lo que hay que hacer aquí para encontrar esta sumatoria de los XJ al cuadrado, chicos? De nuevo, por favor, ratito. ¿Hola? ¿Se entiende? Si lo puede explicar rapidito de nuevo, por favor, para confirmar. Ya. Esto nos está diciendo, ¿pero qué son los XJ primero? Los XJ son cada uno de los 39 datos que tenemos. Son 39 datos, hemos dicho que son 39 datos. Son esto lo que vemos aquí encerrado en rojo. Nos pide que cada uno de esos datos le elevemos al cuadrado, que le apliquemos sumatoria. Entonces le decía, cada uno de estos 39 datos, cada uno de ellos, hay que elevar al cuadrado y sumarlos. 73 al cuadrado más 96 al cuadrado más 71 al cuadrado más 92 al cuadrado. Vamos calculando el cuadrado de cada uno de los 39 datos y aplicamos una sumatoria total. Eso nos da 271.030. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Claro. Eso, reemplazando acá en la fórmula, donde nos dice la sumatoria de los XJ al cuadrado, que sería esta cantidad de acá, menos el factor de corrección, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Menos, nos permite encontrar la suma de cuadrados totales, que es 3.519,74. Fíjense, ya de esa manera hemos encontrado la suma de cuadrados totales. Bien, seguimos. Ahora vamos a encontrar la suma de cuadrado para las columnas, que se lo simboliza SCC. Esto aquí es igual. Dice, la sumatoria de los T sub I al cuadrado dividido entre sus N sub I. Fíjense, los T sub I, vamos a borrar un poquito la pantalla, esto, vamos a limpiar. Ok. Muy bien. Dice, la sumatoria de los T sub I al cuadrado. Recuerden, estos son los T sub I, 521, 762, 664, 734, 7549, son los T sub I. Y los N sub I, la cantidad de datos que tenemos en cada columna, que lo tenemos acá. Dice que cada uno de los T sub I lo elevemos al cuadrado y dividamos entre el N sub I. Y que eso le apliquemos la sumatoria. Aquí lo hemos desarrollado para que esté claro. Sería 521 al cuadrado dividido entre 7, más 762 al cuadrado dividido entre 8, más 664 al cuadrado dividido entre 9, más 734 al cuadrado dividido entre 8, más 549 al cuadrado dividido entre 7. ¿Sí? Y que a eso le sumemos el factor C, que lo habíamos calculado con anticipación, que es este 266.510,26. Y encontramos la suma de cuadrados para las columnas, que sería 3.237,76. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, aquí, muy bien, gracias. Gracias, está preguntando Mario Alejandro. Sí, esto es un error de typeo. Acá su compañera dice, ¿por qué el 762 está elevado a 8? Tiene toda la razón, es elevado a 2. Es error de typeo, el cálculo está bien hecho, les puedo asegurar. ¿Sí? Este 8 que aparece aquí, bien, bien para que lo tomen en cuenta. Aquí es un 2, ¿no? Tiene que ser elevado a 2. ¿Ya? Se ha ido el 8.
Ok, gracias Alejandro. Bien, una vez que hemos calculado la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados para las columnas, calculamos lo que llamamos la suma de cuadrados para el error, SCE. Eso lo llamamos con la fórmula general, que suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados para las columnas más la suma de cuadrados para el error. Por diferencia, ¿no? Encontramos, despejando suma de cuadrados para el error, por diferencia, encontramos que vale 281,98. Bien, ya hemos calculado las tres sumas de cuadrados que necesitábamos. Me voy a la tabla a mostrarles. Este es el formato de la tabla NOVA que se usa en los análisis de varianza. Fíjense, tenemos una columna de suma de cuadrados, donde tenemos acá el SCC, que corresponde a las columnas, el SCE, que corresponde para el error, el SCT, que es para el total. Esto es lo que hemos calculado hace un momentito. La suma de cuadrados para las columnas. Acá debemos generar en la columna siguiente los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad para las columnas es K menos 1. ¿Qué cosa es K? K es la cantidad de tratamientos o columnas. Eso en una parte, no veo qué dice ya. K es la cantidad de tratamientos. Voy a ver la tabla, fíjense. La tabla, aquí lo había colocado, está bien. Cantidad de tratamientos o columnas, vale K. Son 5 columnas. Menos 1, 4. Los grados de libertad para el error es N menos K. ¿Qué cuál será N? La cantidad, voy a ir para arriba un ratito, la cantidad total de datos, habíamos dicho que era 39, menos K, dice 39 menos 5, 5 columnas, ¿no? 39 menos 5, 34. Y los grados de libertad para el total, aunque no lo vamos a ocupar eso, el N menos 1, son 39 datos menos 1, 38. Ok, perfecto. Bien, ya tenemos acá en nuestra tabla, ya tenemos la suma de cuadrados para las columnas y ya tenemos los grados de libertad. ¿Qué necesitamos encontrar? Los cuadrados medios, ¿no? En realidad estos cuadrados medios, cuadrado medio para la columna, cuadrado medio para el error, cuadrado medio total. Acá tenemos ciertas formulitas, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, para encontrar el cuadrado medio para la columna, es el cociente entre suma de cuadrados para las columnas y su grado de libertad. ¿Qué es lo que estamos colocando acá? Fíjense. El cociente entre suma de cuadrados para las columnas y su grado de libertad. Es decir, la división en 3237.76 dividido entre 4, que es lo que estamos haciendo. Bueno, ese 4 sale lo que habíamos hecho en ese momento de 5 menos 1, ¿no? 809,44. Acá está. Que es el cuadrado medio para las columnas. El cuadrado medio para el error lo mismo, es el cociente entre la suma de cuadrados para el error y sus grados de libertad. De la foto. ¿Okay? Entonces, ese cociente nos da 8,29. Y de esa manera calculamos nosotros los cuadrados medios, tanto para la columna como para el error. Para el total se lo pudiera calcular, pero en realidad no necesitamos para nada el valor de esta celda. Por eso no tiene sentido que la calculemos. ¿Ya? Bien, entonces, ahora aquí, por favor, chicos, en análisis de varianza se usa mucho el término F calculado, que para nosotros este F calculado es lo que llamamos siempre el F de prueba. El F de prueba. No me gusta, a mí, en lo personal, usar el término calculado porque si abreviamos, queda FC de calculado y el F crítico también FC, entonces podría generar una confusión. ¿Ya? Pero este F calculado es lo que nosotros llamamos o conocemos como el factor de prueba, el F de prueba, el elemento, ¿ya? Que en este caso es con Fisher, lo habíamos dicho. Bien, ese factor calculado, ese factor de prueba, que es que va a entrar a la gráfica a ver si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, se lo calcula a través de la siguiente relación. El cuadrado medio para la columna, que es 809,44, dividido entre el cuadrado medio del error, que es 829. El cociente entre ambos nos da este factor calculado, el F de prueba, que es 97,64. Fíjense que toda esta tabla NOVA ha sido para llegar a calcular nuestro factor de prueba. Ahora vámonos a la gráfica.
La gráfica, dijimos, recuerden que vamos a usar la tabla Fisher también y trabajamos también con una única zona de rechazo al lado derecho, ¿sí? Todas las pruebas de análisis de varianza, recuerden, trabajamos con una única zona de rechazo, perdón, localizado al lado derecho. Bien, entonces en la tabla Fisher vamos al 95%, ingresamos con grado de libertad en el numerador de K-1, K es la cantidad de tratamientos, recuerden, o columnas, menos 1, 4, sobre los grados de libertad del denominador, N menos K, N, 39 datos en total, K, 5 tratamientos, 34. Entramos a la tabla Fisher, en la tabla del 95%, con 4 grados de libertad en el numerador, 34 grados de libertad en el denominador. Permítame un ratito abrir la tabla. Esa tabla, para que la podamos ver, un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Voy a volver a compartir otra vez. Ok, muy bien. Pero a ver, lo que no recuerdo qué era en el 95% con 4 en el numerador y 34 en el denominador. Bien, la voy a achicar un poquito la tabla. Necesitamos la del 95%. La del 95, acá está, 95%. Pero 4 grados de libertad en el numerador, estamos en 21. El numerador está en la horizontal, ¿no? Y el denominador está en la vertical, entonces más arribita. Seguimos en el 95, acá está. Bien. 4 grados de libertad en el numerador y en el denominador no recuerdo, era 34. 34. Entonces, en esta columna voy a aprovechar para ir para abajo. Fíjense que estamos en la tabla del 95%, ¿no? Muy bien. Y 34. Voy a bajar un poquito. Y un poquito más grande, ¿sí? Ya. Y 34. No tenemos. Tenemos para 30 y para 40. Entonces vamos a tener que interpolar esos dos valores. Entre 30 y 40, entre 2,690 y 2,606. ¿Alguien quiere interpolar eso? O si alguien me ayuda con una calculadora, yo le dicto ahorita, por favor. Ingeniero, a mí me sale 2,6564. 2,65. Ok, me parece que es eso. A ver, sí. Sí, eso es. Sí, la lógica me dice que es eso. Bien. ¿Me ayudas con tu calculadora, por favor? ¿Te puedo dictar? Sí, ingeniero. ¿Ya? Anote la primera cantidad. 2,690 menos 2,606. Igual le da. ¿Sí? ¿Ya, ingeniero? Sí, le dio enter Sí, por 0,4 ya. menos 2,690. ¿Cuánto le sale? Ya. Igual enter. Me sale menos 244,014. 244. No, no, ingeniero, sale menos 2,6564. Ah, ya, está bien. Está Sí, bien, eso sale, perfecto. ingeniero. Está bien, el negativo no importa, pasa que lo resta al revés. Era para no dictarle nuevo el número. Ya, es eso entonces 265. Muy bien, ok, 265. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro factor crítico y aquí tenemos el factor de prueba. Les pregunto, ¿este factor de prueba estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Zona de rechazo. En la zona de rechazo, ¿no? Muy bien. Sí. En la zona de rechazo, por lo tanto, rechazamos H sub 0. ¿Qué cosa era H sub 0? Vamos a ver. H sub 0 era
el hecho de que todos los promedios, en este caso, de cada una de las máquinas eran iguales. Lo que nos dice que no, hay diferencia entre las máquinas. No significa que todos los promedios sean desiguales entre sí. Si bastaría que dos de ellos sean diferentes, ya no podemos decir que todas las máquinas tienen el mismo promedio. Entonces, llegamos a determinar nosotros que el promedio de velocidad, o en todo caso, que existen diferencias entre algunas máquinas, ¿no? En respecto a sus velocidades. Existe suficiente evidencia para indicar que las velocidades de las 5 máquinas son diferentes. Son diferentes. Pero fíjense una cosita acá. Sabemos que hay diferencia entre las máquinas, pero no sabemos entre qué máquinas son las que hay diferencias. ¿Ya? Si todos los promedios hubieran sido iguales, no hay nada más que discutir. Todos los promedios, todas las máquinas tienen exactamente el mismo promedio. Pero si nos sale lo que nos salió en este ejercicio, de que existe diferencia entre las 5 máquinas, fíjense, la máquina A, la máquina B, la máquina C, la máquina D y la máquina E. Entre 5 máquinas hay diferencias. Pero a mí me gustaría saber, esta A es diferente a B, A es igual a C, A es diferente a D, A es diferente a E. ¿Qué pasa entre B y C? ¿Son iguales o son diferentes entre B y D, entre B y E, entre C y D, entre C y E, y entre D y E? ¿Dónde están presentes las diferencias? ¿Entre qué máquinas están presentes las diferencias? Necesitamos saber eso. Situación que no fuera necesario si hubiéramos llegado a la conclusión de que todos los promedios son iguales, ¿no? Entonces no hay diferencia entre ninguna máquina. Pero como hemos llegado a la conclusión, vuelvo a repetir, que existe diferencia entre las máquinas, necesitamos saber nosotros entre qué máquinas están presentes las diferencias. Y eso lo hallamos con la comparación múltiple a posteriori. Y lo vamos a dejar para la siguiente clase. Recording stopped. Es decir, lo vamos a dejar para la siguiente clase, la comparación de cómo saber entre qué máquinas están las diferencias en este caso de ejercicio. ¿Ya? Chicos, yo les voy a pedir que hoy día terminemos un poquito más antes ahí, ¿ya?